En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos a No Puede Ser. El programa de la cadena SER que se emite desde este estudio Iñaki Gabilondo para todo el universo mundo, que llega en la tarde de hoy a su edición número 976. Quedan solamente 24 para celebrar el milenio en esta cadena SER, si nos estás escuchando por la radio o a través de la aplicación, que es un verdadero cohete en cualquier lugar del mundo. Yo me llamo Luis Márquez, estoy aquí en el centro de este estudio, de esta mesa de media luna, perfectamente acompañado por mi amiga, compañera y gran periodista Rocío Vicente del Stat. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contenta con el programa de hoy, ¿eh? Oh, es que tenemos un cartelazo, ¿no, Rocío? Sí. Ahora vamos Ahora entramos a desgranarlo, vamos a saludar primero al genuino, ¿no? Qué palabra más antigua, ¿eh? Juan Amodeo. ¿Cómo estás, fenómeno de las ondas? ¿Cómo estás, tío? Mastodonte, ¿te acuerdas cuando se puso de moda eso? Mastodonte, Decir muchas máquina, cosas, crack. ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, pues muy contento con el programa que tenemos hoy. Que Jueves no, 30 ya, ¿eh? no Mañana, para. mañana Halloween. Sí. Hay que ver, ¿eh? Cómo Cierto. en la vida pasa el tiempo volando, ¿eh? Cierto. ¿Pasa de festividades de niños en festividades de niños? Sí, sobre todo cuando tienes. Claro. Cuando tienes niños es una cosa... Ah, pues a mí me parece, ¿estáis en contra de eso? A mí me parece bien No, que que se va, al celebre revés, todo, a mí, ¿no? a mí me encanta. Que se celebre todo, Sí, y que sí. no quiera que no lo celebres como las Total. leyes, ¿no? También Como te los digo que como los si, derechos. que si no hubiera tantos cumpleaños de niños tampoco pasa nada, ¿eh? No es Ahí- obligatorio. no, Es bueno, como los derechos. no es obligatorio, pero a veces casi obligatorio. No, hombre, es un honor y un placer llevar a nuestros niños a celebrar todo tipo de cosas, porque la vida es para celebrarla, claro que sí. Bueno, Rocío, cuéntanos quién es nuestra invitada de hoy en este No Puede Ser. Pues otra periodista. Otra Sí, periodista. me has presentado a mí como gran periodista. Pues otra gran periodista. Marta Periodista. Robles, viene. ¡Marta Robles! ¡Aplausos fuertes! Que Está ahí en la pecera sí, ya, va a llegando. entrar. Que además viene con nuevo libro, un libro muy sugerente para mí. Sabéis que mi hija se llama Carlota y es la protagonista de su libro, Amada Carlota. Bienvenida, Marta Robles. No te lo he dejado ni sentarte, ¿Cómo Marta. estás? Bien hallados. No sabéis, no me voy a poner esto que me favorece poco y como Os favorece poquísimo. De hecho, me estaba mirando yo y favorece muy poco. favorece poco. No sabéis dos cosas. Primero, la ilusión que me hace estar en este estudio, que recuerdo mis tiempos de la SER, que cuando vine aquí, bueno, pues era el sitio más bonito al que puedes ir, que no hay unos estudios más bonitos que los de la SER Sevilla. Y luego me hace mucha ilusión venir aquí. Pero hoy vengo no como periodista, vengo como escritora, que sabéis que mi historia como escritora y periodista ha navegado a la par. Que eso para mí es muy importante. Y más en estos tiempos convulsos, mi historia ha trabajado a la par. Mi trayectoria como periodista y como escritora es exactamente la misma. Amada Carlota, la nueva novela de Marta Robles. Vamos a hablar, por supuesto, de esa trayectoria paralela, de tantas cosas que hace Marta, que las hace muy bien, además todas. Rostro también muy televisivo, en fin, un montón de facetas en una. En Marta Robles, que además me hace mucha ilusión que digas que te gusta venir a esta casa, porque esto es una casa sevillana, un patio andaluz, donde desde hace ya un siglo que hemos cumplido este año se hace radio, y es verdad que es un sitio muy especial. Pero aquí estuve haciendo radio yo en mis años de la SER. Es que, claro, hace ya muchos años de esto, pero yo estuve en la SER pues desde el año 89 hasta el año 96. O sea que al final hice distintos programas, de la noche a la mañana, el serial, Si amanece nos vamos, A vivir que son 2 días. O sea que fue una parte muy importante e inolvidable de mi vida, quizás en la que he sido más feliz. Anda. Qué maravilla. En este estudio, como bien sabe Marta, imagino, aquí estaba también el Loco de la Colina en su Sí. día, justo aquí antes de reformarlo y tal. Que era muy amigo mío, te diré. Alguna vez vino a verme a Madrid. Me acuerdo además que siempre te ponía a prueba, porque era muy curioso. O sea, me decía que tú no serías capaz de preguntarme, no sé qué, Dios, sube al estudio y te lo pregunto, ¿a qué no? Entonces, pero A mí me lo vas a decir. A mí me lo vas a decir, sí, sí. Pues qué maravilla, vamos a charlar con Marta Robles, que como decimos está por Sevilla estos días con su Amada Carlota, esta novela en la que vamos a profundizar en un ratito. Pero Marta, ya que estás con nosotros, tenemos un par de secciones antes que para nosotros nos encantaría que te unieras y comentar un poquito contigo. Vosotros pedid por esa boquita lo que queráis. Bueno, por cierto, aparte de Marta Robles, vamos a hablar del Festival de la Guitarra, otro evento ya clásico en Sevilla, edición número 16. Viene Francisco Bernier. Sí, un año más ya, es un clásico. Hablarnos que vengan de él, al programa. sí, sí. ¿Y con qué cerramos, Juan? Pues con María Donoso y sus mujeres silenciadas, una sección que nos gusta mucho porque nos trae siempre una mujer que no se ha hablado mucho de ella
en la historia, como desafortunadamente de tantas mujeres, y ella nos la trae aquí a nuestro siglo, porque es verdad que siempre suelen ser del siglo pasado o más que nos ha traído, pero que ha tenido una repercusión en el presente. Pero antes, como tú bien le has dicho a Marta, vamos a hacer nuestra primera sección, que hoy va a ser una cancela, Mateo. ¡Ey! Más años que una cancela. Bueno, pues lo voy a explicar un poquito, sobre todo para Marta. Esto de lo que va es, yo digo dos personas, os leo un poco de su biografía, que son datos un poco irrelevantes, o sea, solo porque lo que vamos a intentar adivinar es quién es mayor de estas dos personas. Ajá, a ver. A ver quién... Una excusa para rellenar 10 minutos. Para jugar. Son 10 minutos. Bueno, pues de quien voy a hablar es de Angela Lansbury y Gloria Fuertes, ¿vale? Voy a empezar por Angela Lansbury. Es una actriz británica y estadounidense y es una de las más queridas del cine, del teatro y la televisión. Nació en Londres, pero se mudó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Que ahí ya te das una idea de más o menos, ¿no? Hay una, más o menos. Deberíamos darse otra sección que lo decimos siempre de ¿es inglesa o americana? Es verdad. Porque siempre tenemos... Pues debutó en el cine con Gaslight, que donde fue nominada al Oscar. Participó en clásicos como El mensajero del miedo, El retrato de Dorian Gray o Muerte en el Nilo. Bueno, y ella, si no me equivoco, es eso. Y es la de también Se ha escrito un crimen, ¿no? Exacto. Sí, correcto. La serie me encantaba a mí. A mí también. Encantaba. ¿A quién no? ¿A quién no? Ahí está, mírala. Yo creo que es lo que más se conoce de ella, ¿no? Sí, Los probablemente, 80, pero 90. ha hecho muchísimo Sí, más sí. cine, mucho más, bueno, Sí. ya lo estaba recordando tú. Al final hay una cosa aquí que me encanta, que fue reconocida por su talento, elegancia y su enorme carrera artística de más de 70 años, ¿eh? 70 años dedicándose a lo mismo con la ilusión y y hacerlo bien, ¿no? Que al final para 70 años tienes que hacerlo tú medio qué. Y recibió un Oscar honorífico y fue nombrada Dama del Imperio Británico, que eso allí es lo mejor que hay en el mundo. Eso es, sí. Eso claro que es- sí. Son muchas categorías. Mucha Eso es categoría. Como que te nombren pregonero aquí en Sevilla, más o menos. ¿no? Sí, igual. Una cosa muy parecida. Sí, sí. Y luego, por otro lado, está Gloria Fuertes, Ujú. que poeta española, conocida por su poesía sencilla, cercana y con humor, especialmente dirigida a niños, aunque también escribió poesía para adultos. Nació en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en una familia muy humilde, y empezó a escribir desde muy joven, con una voz única, tierna y directa. Perteneció a la llamada generación de posguerra, y aunque fue una figura muy singular dentro de ella. Durante los años 70 se hizo muy popular gracias a la televisión, sobre todo en programas infantiles como Un globo, Dos globos, Tres globos y La cometa blanca. Y bueno, un dato que entre sus libros más conocidos están Cangura para todo, Poemas de la isla ignorada, el libro de Gloria Fuertes para niños o Mujer de verso en pecho. Estos son los datos que tenemos. Yo creo que es mayor, ¿lo digo ya? Sí. Sí. Angela Lansbury. Uy, mucha Vale. rotundidad en esa Creo. respuesta. ¿eh? Sí, lo has Y dicho ese muy- creo ya. Pero lo has dicho No, muy no. segura. Sí, sí. Eso es lo que creo. Oye, yo nunca estoy segura de casi nada, pero yo creo que sí. ¿Es o no? Un buen periodista. Lo ¿verdad? vamos a revelar al final del programa. Para que- Claro, esto es un Vale, cebito vale, para vale. que la Un gente cebito. se quede. Como si la gente no tuviera internet en su O sea, casa, pero... Yo creo que Gloria Fuerte. ¿Mm? Sí. Sí, será porque a lo mejor murió más joven. Y tenemos Yo la creo que imagen a- de Angela muy... Angela Lansbury Anciana. murió, pero hace muy poquito, ¿no? 2022 murió. Pero murió más anciana que Gloria Fuerte. Sí, Bueno, sí. Gloria es que yo creo que siempre era anciana. O sea, yo creo que ¿Sí? sí, es que Gloria tenía una manera de peinarse y de Sí, bueno, ataviarse y de tal que parecía mayor cuando no lo era. Por eso. Entonces yo tengo Por la eso. sensación, pero claro, si estaba diciendo que en la Segunda Guerra Mundial, y tengo la sensación de que si en la Segunda Guerra Mundial ella ya estaba haciendo tantas cosas, bueno, no lo sé. Igual me equivoco, pero me parece a mí que Angela Bueno, Lansbury, si me hemos venido a equivoco jugar. tampoco pasa No, nada. no, no. No te preocupes. Además, ni ganamos ni perdemos nada. No aquí. pasa nada, no hay premio. O sea que Luis. yo voy a estar con Marta y me convence, es verdad, eso del aspecto un poco engañoso De su físico, porque sí. ella se vestía y se peinaba así. Igual no era tan mayor como Como podría parece. aparentar, así que voy a decir también que es mayor Angela Lansbury. Vale, y en la pecera que levante la mano, ¿quién piensa que es mayor? Gloria Fuerte. Uy, menos mal. Mateo, menos mal. Mateo que ha levantado el dedo nada más, prácticamente. Tímidamente, O sea, he además. tenido que adivinarlo. Vale, pues bueno, con esto nos vamos para la siguiente sección. Está muy igualado, ¿eh? Y Bueno. se llevan bastante tiempo. ¿Sí? Sí. Uf. O sea, bastante tiempo. 8 años se llevan. Ostras. Bueno, prácticamente misma Pues, generación. Claro. Sí, sí, no, misma generación, pero que no, otras veces lo ponemos de que se llevan un Sí, año. sí, un añito. Pero es verdad que el aspecto aquí de las dos juega mucho. Sí. Bueno, pues nada, lo resolveremos al final de este No Puede Ser edición número 976. Y antes del semáforo y de charlar un ratito con Marta Robles, vamos, si te parece, Mateo, con el parte. No puede ser. El parte.
Vamos con Sí, tres. sí, tú la primera, ¿no? Vale, que me has Os enseñado vais a la segunda. turnar, Ya, os vais a sí, turnar. sí, Sí, nos es vamos a que ya turnar. que las has hecho tú, lo hacemos entre los Claro, dos. nos vamos a turnar y vamos a contar estas 3 noticias. Vámonos, Mateo, con el separador si quieres. Bueno, pues la crisis de una habilidad básica, que yo creía que los adultos la teníamos más o menos, pero cae la comprensión lectora de los adultos. Ay, Dios Ese es el mío. titular. Las competencias de lectura y de cálculo de los adultos retrocedieron o se mantuvieron estancadas durante la última década, según una evaluación de la OCDE, en 37 países. Los especialistas advierten sobre la profundización de las desigualdades y las dificultades para revertir este panorama. 1 de cada 5 adultos no tiene habilidades básicas de comprensión ni de cálculo. Solo pueden entender textos sencillos o resolver operaciones aritméticas básicas. Estos son los datos. Yo me creía que... Informe de la OCDE, a mí me ha llamado mucho la atención. Es verdad que quizás no me sorprende, porque yo tengo esa sensación, no sé si Marta lo ve así, como que ahora nos cuesta un poco más concentrarnos a la hora de leer, por ejemplo. Pero los adultos... Son los adultos igual. El problema que hay es que estamos acostumbrados a leer textos muy cortitos, a no hacer demasiado esfuerzo y además ni siquiera a retenerlos, porque al final si algo se ha comprobado es que las pantallas no le hacen ningún favor a la memoria, con lo cual leemos demasiado en pantalla, no retenemos lo que es y probablemente ni siquiera le sacamos el significado adecuado, ¿no? Creo que no le dedicamos tanto tiempo y esfuerzo del bueno, del agradable a la lectura como antes, y eso hace que sea más difícil la comprensión lectora. Sí. ¿Tú te ves reflejada ahí, Marta? O sea, ¿tú has cambiado tus hábitos desde que, digamos, irrumpieron en nuestras vidas? Además que tú eres bastante activa en las redes sociales. Hombre, yo no te creas que soy tan activa en las redes sociales, no. Yo Pero soy... tienes cuenta y... Tengo cuentas, pero porque si no las tengo me Sí, muero. no hay manera. Pero te quiero decir que no son el eje de mi vida. Yo sigo leyendo en papel, sigo teniendo una agenda, sigo apuntando muchas cosas. Soy muy consciente de cuando estoy escribiendo un libro que necesito tener mis apuntes al margen del ordenador, aunque yo no podría trabajar sin ordenador. O sea, el primer libro que escribí en 1991 lo publiqué, pero empecé a escribirlo en 1989 y ahí fue cuando empecé a escribir en ordenador. Es que, claro, pues esto es el Pleistoceno superior, pero es verdad, es que entonces pasar de escribir en una Olivetti al ordenador era como ver la luz, y en esa época todavía no había Google, que hasta el 90 y algo no hubo Google, o sea que el mundo ha cambiado de manera considerable. Pero yo trabajo mucho con el papel, con el texto y con ese tipo de lectura, y creo que intento mantener la comprensión lectora en su nivel correspondiente. Pero es verdad que no nos ayuda nada ni las redes sociales ni las plataformas a mantener la atención. O sea, ahora mismo una serie no te dura más de 40 minutos un capítulo. Los vídeos, por ejemplo, en redes sociales son de 1 minuto y ya nadie ve los de 1 minuto. La propia plataforma te incita a que sean menores. Sí. Al final nos están haciendo que lo veamos todo muy rápido, corriendo, y que es lo que se pueda ver, además en silencio. Sí. O sea, que es como lo estás viendo, que realmente si lo ves en silencio porque deberías de estar haciendo otra cosa. Entonces, es verdad que... Yo planteaba lo de los adultos porque es verdad que yo creo que las nuevas generaciones que vienen, claro, nosotros por lo menos tenemos algo de referencia de antes de las redes sociales, pero es que las nuevas generaciones es como que ya han llegado y nosotros consumimos series de televisión que duran 40 minutos, pero hemos consumido películas que han durado 2 horas Bueno, y media, nada, claro. que a lo mejor a veces cojo un clásico y lo pongo con mis hijos, con mi hija adolescente, y como, 2 horas y media de película, y nosotros por lo menos lo hemos vivido y lo hemos consumido. De todas maneras, en el mundo de la educación y la enseñanza se está dando un paso atrás porque se están dando cuenta que las pantallas no les hace ningún bien a los niños. O sea, antes de pronto estaban en todos los colegios y ahora les están quitando de todos los colegios. O sea que bueno, tendremos que ir adaptándonos a la evolución del mundo. Ahí ha sido muy paradigmático el caso de Suecia. Sí. Ha echado marcha atrás precisamente con eso de las pantallas, porque tenía muy tecnologizadas las aulas y se han dado cuenta efectivamente que al final hay un déficit ahí. Yo te reconozco, yo tengo 44 años, que yo de los 25 a los 35 he leído infinitamente más que de los 35 a ahora. O sea, si lo divido por décadas, en la última década, que es cuando las redes nos han inundado de esa manera, estoy leyendo mucho menos.
Pues ahora tienes que encontrar el libro que te enganche. Cógete a Amada Carlota y ya Amada verás cómo Carlota, vuelves. le he puesto la mano encima y de aquí no se mueve. De hecho, ha preguntado, ¿eh? Ha preguntado que quién se quedaba con el libro. Ayer así me que- quitaron uno, pero hoy no. Hoy no. Bueno, vamos con la segunda. Venga, vamos allá. Los precios de los alquileres. En octubre de 2015, un piso de 80 metros podría alquilarse en Málaga en 560 euros. Hoy, una década después, ese mismo inmueble cuesta 1.250 euros. Los sindicatos de inquilinos unen fuerzas para extender las huelgas de alquiler. En Sevilla, por ejemplo, hay estudios que dicen que Nervión, Triana y Los Remedios han superado a Montmartre en París. Madre mía. Increíble, ¿eh? Aquello es una escalera, que no se nos olvide nunca. ¿eh? Sí, Montmartre, es verdad que deberían estar más baratos los pisos ahí. Sí, sí. El índice de la plataforma de alquiler online Spot Home sobre la evolución de precios en ciudades europeas revela que si bien los barrios más caros de Sevilla no alcanzan a los más inaccesibles de otras capitales del viejo continente, son comparables a distritos míticos como este que hemos comentado de París. Sucede en Triana, Nervión o Los Remedios y el precio medio de arrendamiento en cada uno de ellos es de 1.330, 1.580 y 1.500 euros respectivamente. Mientras que en el barrio de Montmartre, pues es de 1.300. Es que 1.500 euros al que es mucho dinero, ¿eh? O sea, la subida en 10 años es brutal y es verdad que los salarios, bueno, han subido, pero no a ese nivel, ¿no? Tío, pero... te digo Bueno, yo cada vez que hablo del tema de la vivienda se me revuelve el estómago porque creo que es un asunto que todos los políticos evitan. Es un problema estructural en España que viene desde hace 20 años. En los últimos 20 años han ido echando balones fuera todos los políticos de distintos signos. Y al final vamos a controlar los alquileres, vamos a ver... No, mire usted tiene que hacer viviendas. Faltan viviendas, hay muchas menos viviendas vacías de las que se necesitan. Tendría que hacer viviendas y tenían que hacer muchas viviendas de protección social. Y además... dar las facilidades a las personas que van a hacer las viviendas, no ponerles tantas trabas para que realmente se puedan hacer. Pero esto no hay manera de que se haga. Entonces, a mí me pudre porque yo veo a la gente joven ahora pasándolo tan mal y tengo la sensación de que esto va a ser irresoluble como los políticos se dediquen a enfrentarse unos a los otros y a preguntarse por sus familias, que es lo que parece que hacen, en vez de preguntarse por temas reales, como es el de la vivienda, que nos afecta muchísimo a todos, muchísimo a esta sociedad y muchísimo a los jóvenes. Y es un problema, insisto, de hace 20 años y todos los políticos de distintos signos han echado balones fuera y se echa la culpa al contrario. Totalmente. Suscribo cada palabra. Sí, además lo has dicho con una convicción. Se nota que te remueve, ¿eh? El Me tema. me remueve, claro que sí, y me indigna. Pues ahí quedó, ¿eh? Vamos Bueno, con la tercera, ¿no? sí. Bueno, pues Alcalá de Henares ya ha experimentado a 200 personas por no recoger las cacas de sus perros. Anda. Ole. Me parece maravilloso. Y a mí. La re- Y a mí también. La recogida y análisis de muestras de ADN canino en los excrementos arroja sus resultados. En Alcalá de Henares se han tramitado 197 expedientes sancionadores desde la puesta en marcha de la medida. No recoger las heces o no censar a los animales mediante ADN, recuerdan, puede conllevar multas de entre 300 y 3.000 euros. En Alcalá la cifra de perros registrados ya se acerca a los 10.000 animales y de momento se han localizado 150 sin el obligatorio registro genético. A esto le añadimos también lo de que hagan sus necesidades en la calle y lo de que los dueños no las recojan. Además, leí la noticia y creo que, o sea, toman la muestra y la analizan en un laboratorio Y dicen de qué perro es. y si el perro está censado, lógicamente, Claro. en el registro, pues se hace match. Sí, Lo más que nos- de multa. Lo que nos faltaba, como en realidad tenemos tanto presupuesto, y no tenemos presupuesto siquiera, quiero decir, si no tenemos, no sabemos en qué gastarnos el dinero. Esto tenía que ser una cuestión de responsabilidad social. A mí 100%. me parece que cada uno, si te gustan mucho los animales, fenomenal, y es maravilloso, y los animales, ya lo decía Einstein, que el mundo se medirá por cómo tratamos los seres humanos a los animales. Pero realmente tienes una obligación, igual que tienes una obligación con tu hijo y no haces sus excrementos en la calle, o no, si los hiciera, los recogerías, pues con tu perro exactamente igual. Y si no tengas perro, si no sabes, pues no tengas perro. Pero ya que Saca el encima, ADN. que encima directamente haya que coger los excrementos de los perros, Un CSI, medirles un CSI canino. Fíjate. un CSI, un tal, ya te digo, o sea, con el dinerito que nos sobra, con el que el dinero de bolsillo que tenemos, que nos falta para todo, y tenemos que Fíjate, destinar una partida a esto. Ese policía de Alcalá de Henares, ¿no? Diciendo, yo no estudio para esto. Yo no estudio para coger
ve la cara. Oye, 10.000 perros ahí en Alcalá de Henares. ¿Cuántos habitantes tiene Alcalá de Henares? Es grande, ¿no? O sea, pero Es grande, es grande. 150.000 Es igual, grande, o pero da igual. Tú te vas por determinados barrios de Madrid y... periferia, ¿no? No, ¿de qué periferia? periferia. Te vas por el centro. Sí, por el centro y de ahí. por la Milla de Oro hay muchos más ancianos que niños y muchos más perros que Ya. niños, como de aquí a Lima. En Cádiz, Eso es otro problema. en Cádiz capital pasa un poco lo mismo, ¿eh? Cádiz capital, que es una ciudad... Cádiz. Cádiz. Sí, una ciudad en la que no cabe ya nada. Pues hay un montón de perros. Y perros muy grandes. Y solamente hay pisos. No sé cómo Perros lo muy hacen. grandes. Que los perros son enormes. Y las cacas, ni te cuento. Hombre, claro. Es que- Pues vas En- andando Es por la verdad. calle de Ceuta y por la avenida. Y por En Cádiz capital no hay casas, ¿no? Hay 2 chalés. 3 chalés. Fíjate. ¿Con ¿Y de- perro? ¿Y de quién son? ¿De Seguro Manuel, que de tiene- Manuel no de sé. Falla? ¿No? Hay uno que se ha tirado Del Kichi. en el paseo marítimo, hay uno que se ha tirado hace poquito. Bueno, pues nada, estaremos atentos al CSI Y al suelo. de Alcalá de Henares y sobre todo al suelo, porque es verdad que muchas veces es bastante lamentable ver cómo hay un poquito de buscaminas ahí. Parece que estamos jugando a evitar pisar. Pues ahí quedó la actualidad de hoy, noticias imprescindibles, por supuesto, para comentar aquí con Marta Robles. Y vamos ya de verdad con Amada Carlota y el semáforo. No puede ser. El semáforo. Amada Carlota, han dicho de este libro, cada página de esta novela esconde heridas antiguas y verdades que aún supuran. Es magnética, intensa como su banda sonora, un absorbente policíaco sobre uno de los episodios más oscuros de nuestro pasado reciente y la violencia que se empleaba y que se emplea todavía contra las mujeres. Durante todo el libro el estilo elegante de la narración juega con el lector, elegante andar y buen ojo para el aquí y el ahora. Marta Robles es ya rincón favorito de nuestro policial. Esto se ha hablado de Marta Robles. Marta Robles empieza su carrera en 1986 como periodista, pero ya lo he dicho al principio del programa, viene ahora en calidad de escritora porque es verdad que las dos ramas de lo que eres profesionalmente han ido muy ligadas siempre. Absolutamente. Yo quería ser escritora en realidad. Yo soy periodista por casualidad porque en realidad quería estudiar filosofía y mi primer novio me convenció de que tenía muchas capacidad para la comunicación y me empujó al periodismo. Sí que es verdad que cuando empecé la carrera de periodismo me gustó, se me metió el venenillo del periodismo en las venas y siempre he dicho que incluso aunque haya un día en el que yo me dedique solo a la literatura, seguiré de algún modo siendo un periodista y con estas ganas de traducir el mundo para los demás, que no es que consigan que el mundo sea más justo, porque eso sería una pretensión excesiva, pero sí que sea menos injusto, porque de alguna manera lo que no se sabe no se puede reivindicar. Vamos a situar, Marta, Amada Carlota, si nos tienes que explicar qué vamos a encontrar en la novela. Vamos a hacer la promo bien primero y ya luego desbarramos un poquito. ¿Vale? ¿De qué va Amada Carlota? Pues Amada Carlota es una novela que se desarrolla en 3 espacios temporales. Comienza en 1985, cuando una adolescente en muy avanzado estado de gestación entra en un coche de lujo en una clínica clandestina en un lugar indeterminado de Asturias. Alumbra a un bebé que pocos minutos después le quitan del regazo y nunca más vuelve a ver. Luego viajamos al presente, que yo sitúo en 2018 porque quería que fuera antes de la pandemia, y allí encontramos a mi detective, a Tony Rouras, que es un ex corresponsal de guerra que después convierto en detective y dejo con todas sus cicatrices de las guerras, con todos sus errores de las guerras, y le pongo algún bálsamo para que no le duela toda la vida tanto como es la música o en literatura, y a la jueza Carlota Aguado. La jueza Carlota Aguado es una mujer pues de esas que parecen irrompibles, que lo hacen todo bien, ¿no? Intachable, con una carrera brutal, da hasta miedo, parece que nunca se equivoca y que hace las cosas como se tienen que hacer. Pero eso es en su vida de fachada, en realidad en su vida profesional, porque en su trastienda ella es una mujer rebelde que hace las cosas como le da la gana. Por ejemplo, ella tiene una relación con el detective Tony Rouras y no atraviesa su mejor momento porque le acaba de poner los cuernos con una mujer. Y entonces eso a él le ha descolocado brutalmente, no sabe si es mejor, peor, que tiene que pensar, si le tiene que perdonar, si no. Y ella, que por supuesto no va a justificar nada, porque ella no justifica nada de lo que hace, y menos de las relaciones a las que no pone límites, sí le quiere contar una historia que ha descubierto en esa relación paralela y decirle que a partir de ella ha descubierto algo de su pasado que quiere que él le ayude a desentrañar. Y a partir de ahí nos vamos a otro espacio temporal que es finales de los 60,
en plena dictadura franquista en España, donde nos encontramos a un matrimonio, digamos, convencional de ese tiempo, donde él manda y ella está sometida y es la subordinada total. Él es un hombre muy cercano al régimen, con bastantes más años que ella, 12 años más que ella. Ella es una chica de un sector social humilde y viven una historia de una familia como perfecta, con 3 hijos, con una suegra y con tal, que parece impecable de cara al exterior, pero que cuando cierran la puerta de su casa está llena de horrores, uno detrás de otro, que vamos viendo cómo sufre sobre todo la protagonista femenina, que es Magdalena, que es una mujer que tiene que estar permanentemente soportando sus propios silencios. Y bueno, esto es un poco toda la trama principal, y hay otra trama paralela, porque los detectives, si solo se encargaran de un caso, se morirían de hambre. Entonces tiene otro caso, y es el de unas adolescentes, vamos, de unas jóvenes, mejor dicho, universitarias, a las que su profesor parece que está abusando sexualmente. Y entonces estos son los 2 casos que al final tienen de alguna manera una especie de liaison dangereuse, que es ese abuso y ese sometimiento a lo largo de distintas épocas, unas del pasado más pasado, otras del pasado muy reciente, otras del presente y otras casi del futuro, porque este abuso a estas chicas tiene mucho que ver con los vídeos y con la dark web, ¿no? Y en todos esos abusos hay una componente que siempre es la misma, y es que las mujeres parece que somos buenas o malas dependiendo de la honra. Además, ¿verdad? Esa frase es demoledora y, bueno, pues es muy real. Hay un montón de temas ahí, ¿verdad? En una en una novela, la cantidad de cosas que caben, y de temas atemporales, ¿no? Temas que no cambian. Las novelas son como la vida. Por suerte hay uno que ha cambiado de manera sustancial, que es el tema del robo de bebés, que comenzó a perpetrarse en tiempos de la dictadura franquista. Yo siempre digo que hay un arma de guerra potentísima, que es la violación, y un arma potentísima de posguerra, que es el robo de bebés. No solamente se ha producido en España, sino en general en todas las dictaduras a las que han accedido al poder a través de la violencia. Y ese robo de bebés sirve para muchas cosas. Es un castigo brutal, pero además es una forma de adoctrinar a los descendientes de los que no piensan como los que han llegado al poder, ¿no? Entonces, el robo de bebés en España tiene mucho que ver con algo que mucha gente no sabe, que es con que el doctor Vallejo Nájera estaba al frente del servicio psiquiátrico de Franco. Y bueno, en ese momento hay que decir que en toda Europa había muchas teorías eugenésicas y supremacistas, y era caldo de cultivo para todo lo que pasó después también en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre había escrito varios libros de la eugenesia y decidió demostrar una idea muy descabellada, que era que existía un gen rojo. Según la existencia de ese gen rojo, las personas que eran cercanas al marxismo eran degeneradas moral, social e intelectualmente. Entonces, claro, si en el caso de las madres, por ejemplo, y trató de hacer experimentos con las reclusas republicanas de una cárcel de Málaga, y claro, esta era la mejor manera de justificar lo injustificable, es decir, arrebatarles a los niños a sus madres para dárselo a buenas familias. Pero además de eso tenían la connivencia de la supremacía moral por parte de la Iglesia, porque la Iglesia también no es la Iglesia de ahora, era la Iglesia de entonces, con los mismos presupuestos, ¿no? con el mismo pensamiento, esa Iglesia de supremacía moral, que determinaba que, por ejemplo, una mujer que hubiera tenido un hijo fuera del matrimonio, pues era una chica descarriada, que obviamente tampoco estaba bien preparada para criar a un hijo, con lo cual también se le podía arrebatar. Y en esa época los hospitales y todos los centros sanitarios estaban regentados por personas de la Iglesia, porque a ellas se les dio el poder. O sea, las monjitas no eran solo unas enfermeras buenísimas, ¿no? Eran las que gestionaban los hospitales. Y todo eso fue el caldo de cultivo para que empezara este horror del robo de bebés. Esto es aterrador, pero a mí me parece aún más aterrador pensar que pasados los años, ya en democracia, durante muchos años de democracia, se siguieron robando bebés ya a modo de negocio.
Entre otras cosas, porque hasta el año 1987 no cambió la legislación y entonces las adopciones ilegales eran muy sencillas de gestionar. Y entonces, aunque luego también hubo algunos más, pues ya fue un poquito más difícil, pero tantos años de democracia y que siguiera pasando algo tan tremendo que además es imposible de reparar. Porque cuando uno empieza a darse cuenta de lo que pasó, cuando uno empieza a querer buscar sus orígenes o a recuperar el tiempo perdido, ya resulta que los delitos han prescrito. Con lo cual, si os dais cuenta, en el tema del robo de bebés, todo lo que ha salido en España, solamente se han mencionado 2 nombres. Uno de ellos es el del doctor Vela, que se le juzgó y después se le absolvió, y otro de ellos es el de Sor María Balbuena, que murió antes de que la juzgara. Y este nombre, por ejemplo, de Vallejo Nájera es curioso porque luego tuvo un hijo que hizo muy buenas cosas y luego sus descendientes han hecho cosas estupendas, pero por eso quizás nos ha quedado la sensación de que este señor era muy bueno. Pues no, este señor de bueno nada. Oye, Marta, cuando entras en una historia como esta con tantas vericuetos, aristas, entiendo que entras con una idea y no sé si sales con otra más aprendida, más, no sé, más fundamentada a lo mejor, o con otra completamente diferente con la que iniciaste el camino. Pues mira, yo como no soy ni escritora de mapa ni de brújula, sino que soy una especie de híbrido, porque lo que hago es que primero la historia me encuentra a mí y entonces me dedico a pensarla mucho, y una vez que la pienso pues sé de dónde voy y a dónde quiero llegar, y a partir de ahí tiro puentes, y entre medias me puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, que tengamos una conversación nosotros 4 y algo caiga dentro de la novela. Pues mis novelas tienen elasticidad, están vivas, pueden absorber, son porosas, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Por ejemplo, este asunto que estábamos hablando de Vallejo Nájera, yo lo desconocía absolutamente. Cuando empiezo a escribir esta novela fue porque la hermana de una compañera mía del colegio vino a contarme un día que su familia tenía una historia de novela, pero a mí eso me lo dicen cada jueves y cada martes. Tienes que escribir la historia de mi familia, que es fantástica. Entonces se puso a contarme cosas. Dije, no, mira, tú esta historia la deberías escribir tú, que además yo escribir al dictado de nadie como que no se me da bien. Pero es que tiempo después, de pronto, preparando un reportaje de violencia de género, me encontré con que a mi compañera la había asesinado su expareja, con 30 y pocos años. Y entonces tuve como una especie de conmoción, recuperé un par de cosas las que me había dicho su hermana, entre otras que a esta chica le habían quitado un hijo, y empecé a elaborar esta historia que se apoderó de mí de una manera, pero vamos, parecía yo, en fin, directamente que se me había metido el diablo dentro del cuerpo, ¿no? Nos volvemos muy insoportables. Por lo menos yo, cuando estoy con una novela, necesito además dedicarle 6 horas seguidas todos los días, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Cambio el horario dependiendo de lo que necesite, pero para mí es imprescindible. Y bueno, pues parecía que estaba poseída. Aún lo estoy un poco. ¿Durante cuánto tiempo esas 6 horas al día, Marta, para parir un artefacto como este, tan completo? Esta novela se empieza a gestar hace ya mucho tiempo, cuando llega la hermana de esta amiga mía, que se llama Sonia, que está dedicado el libro en memoria, pues hace a lo mejor 8 o 10 años. Y entonces ahí lo tenía en mi cabeza. Pero escritura, año y medio. ¿Año y medio? 6 horas al día. 6 horas al día, pero además soy de un inflexible que no te puedes imaginar. De hecho, digo 6 horas, pero hay veces que me quedo 12. Entonces llega mi marido y dice, levántate, porque no sé qué, porque tal, mira al frente y luego vas a tener la pantalla, el otro. Y durante mucho tiempo ha habido momentos que me he tenido que cambiar la silla por una bola de fútbol, porque si no se me dormían las piernas de estar tanto tiempo sentada. ¿Y hay fines de semana ahí, Marta, o no? Claro que fines de semana, sí, ¿no? Pero los fines de semana también son hijos del Señor. ¿Y qué pasa, Marta, cuando ese día pues no se está muy inspirada o no se está... La inspiración sí existe, que decía Picasso, que me encuentre trabajando. Cuando tú estás en esas 6 horas que te digo, no necesariamente estás escribiendo permanentemente, pero tú tienes muchas ideas en la cabeza, y en las novelas hay muchas ramas. Están las tramas estas principales que necesitan mucho tiempo y además necesitan mucha investigación, porque tú date cuenta que las novelas no tienen que ser reales, pero tienen que ser verosímiles, y para eso tienen que estar apuntaladas absolutamente en la realidad. Yo siempre digo que si escribo una novela de monstruos verdes en Sevilla,
Pues claro, Sevilla vosotros la conocéis, a los Monstruos Verdes no, yo los puedo contar como quiera, pero esa Sevilla la tenéis que reconocer, porque si no inmediatamente os defraudo y ya apartáis los Monstruos Verdes, ¿no? Entonces, las novelas tienen que estar apuntaladas sólidamente en la realidad. Me decía Luis Landero, que me presentó la novela, decía que se había pasado todo el rato yendo a Google, y esto, y esto, y esto. Y es verdad, porque tienes esa ansia, además ahora más en el siglo XXI, de comprobarlo todo, de querer que no te engañe, ¿no? Entonces, esta novela, aparte de estar escribiendo, te reclama estar reflexionando, estar pensando en las cosas. Y luego no está solamente la historia, está la intrahistoria. A mí me interesa mucho la conversación que tiene el detective Roures con su portera, porque creo que eso te va a dar muchas pistas de cómo es. O, por ejemplo, saber que en su relación con Carlota Aguado, pues él tiene sus cosas como tendrían otros chicos, por así decirlo, o sea, que de pronto va andando y ella le va a contar su tragedia, pero él lo que está pensando solo es en tirársela. Y entonces él tiene que controlar, ¿no? Cuando dicen, ¿qué estás pensando? Y dicen, sexo. ¿Cómo es que no? Hay muchas cosas que son la intrahistoria de la historia, que son las que realmente hacen que las historias que se cuentan, las grandes historias, sean creíbles. Decía Mies van der Rohe que Dios está en los pequeños detalles. Y yo no soy creyente, pero si hubiera Dios, estaría en los pequeños Estaría detalles. ahí, ¿no? Oye, Marta, el otro día te escuché con Mara Torres en El Faro, entrevista deliciosa, conversación deliciosa. Decías algo así como que un hombre periodista, cuando empieza a escribir novelas, pues no hay ningún problema, paso natural, pero cuando lo hace una mujer, hay una mueca ahí un poco... ¿Todavía ocurre eso de verdad? ¿Y por qué ocurre? Bueno, yo, que llevo escribiendo toda la vida y que he escrito mucho más que muchos de los escritores de ahora, sigo enfrentándome a esa estigmatización de que soy la de la tele. Yo le decía a Mara, debe ser el rubio. Digo, que cuando era joven era el rubio natural, ahora encima es teñido. Pero realmente sí sigue estando esa estigmatización. Yo creo que también tiene mucho que ver con que sí que es verdad que hay gente de la tele que no ha escrito nunca una línea, ni media, y si me apuráis tampoco ha leído mucho, y de pronto tiene la persecución de las editoriales para que escriba una novela. Ya, eso sí. ¿Pero Entonces, por ser mujer o por trabajar en televisión o por las dos cosas? Muchas veces por trabajar en televisión. Más que por ser mujer. Más que por ser mujer o hombre. Pero ha habido mucha persecución en un momento determinado de las mujeres, porque también estábamos en ese paso de transición, de pues eso, del Me Too, del tal, de cual, en fin. Ha habido un momento en el que parecía que estaba muy bien, pues eso, caras conocidas y de pronto ponte a escribir. Yo estoy harta de conocer personas que no tenían idea de escribir y desde luego no tenían ninguna necesidad de haberse puesto a escribir, y de otras tantas que escriben, pero que no escriben, que en definitiva tienen una editora de mesa que prácticamente les escribe todo cuando no es todo. Claro, son una cara al final. Entonces, una marca. Una marca, pero es que luego se creen que lo han escrito. Que es ¿Qué es lo peor. peor? Claro. Se meten tanto en la película, ¿no? ¿Qué es lo peor, no? Es muy ingrato eso, es muy ingrato para los que sabemos lo que es pico y palo. Esas son esas personas que te dicen, no, yo hago no sé qué, y también estoy escribiendo una novela, y ay, ¿y cuándo la escribes? Pues no, este fin de semana me he metido, y tú dices, yo debo ser imbécil, porque realmente lo que me cuesta. También decías en esa entrevista, que me hizo mucha gracia, que cuando trabajas en televisión, ¿no? Y dejas de aparecer en, no sé, 2, 3 semanas, un mes, la gente ya te pregunta, ¿no? Ya no estás en televisión, ¿no? Es como que... La gente te pregunta que qué estás haciendo. Eso. ¿no? Que no sabes cómo se nos Y es como si hubieras desaparecido. Y a mí me hace gracia porque yo en 2011, cuando dejé de presentar el último programa que hacía en Telemadrid, dije, no voy a hacer más televisión. Pero sí hiciste. Ya he hecho toda la televisión que he hecho en mi vida y ta. Después, además, muy poco después, en 2013, fue cuando gané el premio Fernando Lara de novela. Pero lo que pasa es que ha sido inevitable que al final vente y te vas a una tertulia, pero ya no he vuelto a dirigir y presentar programas ni a hacer formatos como hacía antes. Bueno, pues parece que lo sigo haciendo todos los días. Es verdaderamente increíble. Salgo a la calle y pregunto a una señora, ya usted la veo todos los días en la tele. Y digo, que sí, señora, y salgo bien o no, porque es muy sorprendente. Yo hice un programa en 2016 en Canal Sur, que era el copresentador, y tú eras una de las contertulias. Yo tenía el pelo negro, no te acordarás. ¿Y tú qué opinas? Se llamaba, y fue en la época esta de Albert Rivera, Pablo Iglesias, yo creo que todas las autonómicas estaban ahí con la política nacional, y tú bajabas de contertulia, y me encantaba que vinieras, porque la verdad es que aparte de lo bien que escribes y lo buena periodista que eres, tu manera de debatir
que también entiendo es un arte, ¿no, Marta? Esa rotundidad, esa manera de tener argumentos y además imponerlos, entre comillas, ¿no? Que Sí, es pero un fíjate, arte esto también de la tertulia. yo creo que para mí lo más importante en una tertulia es la elegancia, y me explico. Decía el cardenal Newman que la elegancia es no hacer daño a los demás, y eso es lo que yo siempre he pensado que es la elegancia. Entonces a mí me parece que en un debate te debe dar igual quedar por encima si con eso vas a hacer daño al otro. Un debate se trata de intercambiar ideas y de aprender de ellas y de cambiar de lado si hace falta. El problema es que la gente parece que viene debatida ya de casa y dice, no me cuentes nada que yo ya me lo sé todo, ¿no? Ven aquí e intenta aprender del otro, que a lo mejor sacas una idea distinta, ¿no? Yo creo que así el mundo iría mucho mejor, pero sobre todo te digo que para mí los debates deberían estar marcados por la elegancia, por no hacer daño al otro, por no hacer daño a los demás. Qué bueno, eso como Premisa mantra, de ¿no? vida, Como sí, mantra y como Premisa filosofía de vida. Podríamos estar aquí hablando con Marta Robles, no sé, hasta, yo qué sé, hasta la Feria del Libro de 2043. O sea, creo que es Yo el primer programa que yo me he quedado callado escuchando todo el rato. Y yo tenía que apuntar un código de tiempo para las redes sociales, he apuntado 7 por lo menos. Así que eso es señal de que nos lo hemos pasado muy bien con Marta Robles, que hemos aprendido mucho y que le vamos a meter mano aquí a amada Carlota para disfrutar de esa pedazo de novela que durante tanto tiempo has trabajado. Así que muchísimas Eso espero, gracias. y además te voy a decir una cosa, como llevas tanto tiempo sin encontrar un libro que te haya enganchado, y según dijo Landero, este es un libro que, como decía Ortega y Gasset, le corta la retirada al lector y no le deja irse. Yo quiero que después me hagas, no un resumen, pero que me pongas Feedback. un mensajito. Hombre, por favor, eso está hecho, Marta. Muchísimas gracias, Muchísimas Marta Robles. gracias. Y enhorabuena, Gracias. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Qué bien suena una guitarra y qué bien suena cuando entra Francisco Bernier, Paco para los amigos, director del Festival de la Guitarra, que llega a su edición número 16ª, que estamos celebrando ya desde el 9 de octubre, que va a durar hasta el 7 de noviembre. Y que este año, Paco, buenas tardes. Pues buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Es una tradición ya, ¿eh? La verdad que y sí. que dure 700 años más, ¿eh? Yo no sé si daré para tanto, pero... Yo creo si que es tampoco. así, Bueno, que vengan aquí los que estaremos. nos sustituyan, ¿eh? Que este año homenaje a ni más ni menos que a Julio Romero de Torres. Qué bonito, ¿no? Así es, la verdad que sí. Esto es una iniciación, digamos, que comenzó el Festival de la Guitarra de Córdoba el año pasado con el 150 aniversario del nacimiento del pintor. Y nosotros hemos cogido un poco esa estela de reconocimiento, de homenaje, en este caso para celebrar el 95 aniversario de su fallecimiento. Primero porque evidentemente es uno de los pintores que yo creo que más relieve tiene a nivel andaluz, como andaluz universal, digamos, y también porque de alguna manera tuvo un vínculo con la guitarra muy importante, muy emotivo, ¿no? ¿Quién no recuerda un cuadro de Romero de Torres donde hay una guitarra, ¿no? Pues esa guitarra, que precisamente hemos contado con ella, hemos podido traerla a Sevilla, porque esa guitarra está en el Museo Romero de Torres de Córdoba, y fruto a un acuerdo de colaboración que hemos hecho con ellos, hemos podido traerla a Sevilla. Qué bueno. Y la pudimos escuchar el pasado martes precisamente en el Museo de Bellas Artes de mano de otro guitarrista cordobés que es Javier Rivas, fíjate. Vaya presión, ¿no? Para Javier, ¿no? Imagínate, no para todos, para mí Como- también, porque la guitarra... No se le cayó a nadie, ¿no? Bueno, tú no sabes, ahí estábamos todos con la guitarra que parecía el bebé, ¿sabes? Esa no se factura en un avión, ¿a que no? No, en absoluto, en absoluto. Ya te digo, todo ha sido un sistema de cuidados con ella para que no tuviera el más mínimo. Claro, estamos hablando de una guitarra simbólica, histórica. Fíjate, de un artesano que era cordobés, Rafael Casana, del 1906, una guitarra que tiene más de 100 años. Y esa guitarra, evidentemente, que es una guitarra que si pudiera hablar, que pudiera decirnos esa guitarra, si pudiera hablar todas las vivencias que ha podido conocer. Habló el otro día un poquito, ¿no? Habló el A otro su día, manera. efectivamente, le habló guitarrísticamente hablando, pero si nos pudiera contar todas las historias que vivió. Imagínate. Oye, vamos a hacer un repaso, ¿no? Venga. Por Cositas esta que agenda, quedan, por que esta quedan. agenda. Sí. Viernes 31 de octubre, en la Sala de Pinturas, en el Espacio Santa Clara, a las 7:30 hay una cita, el Sí. sábado 1 de noviembre también, en la Sala Silvio, en el Espacio Turín, el miércoles 5 de noviembre, a las 8 de la tarde, la Sala Silvio también, el Espacio Turina, jueves 6 de noviembre, viernes 7 de noviembre,
en la sala Juan de Mairena, Sí. los dos. Hay un cartelón, Pedro Sierra y Tobala, Masataka Suganuma Eso te iba a decir. y Manuel Herrera. O sea, hay Manuel Herrera mucho- padre, hijo. Es que hay muy poco Pedro Sierra, ¿eh? O sea, estos dos me refiero a nombres de aquí, que me llaman Muy mucho la internacional. Bueno, y Nacional. Pedro Sierra, que es sí, un maestro Sí, sí, sí. brutal, vamos. No, pero La lo verdad que que te sí. quiero decir que hay mucho de fuera, ¿no? La verdad que la verdad la guitarra internacionalmente tiene una gran acogida y la verdad que hoy día en cualquier esquina del mundo te puedes encontrar guitarristas que tienen un nivelazo, ¿eh? En clásico y en flamenco también. El flamenco también se ha internacionalizado mucho y es verdad que ha llegado a cualquier parte. En Japón hay guitarristas magníficos, en China están empezando a ver guitarristas flamencos. Tuvimos el año pasado al chino de Pekín, no sé si Sí, es acordáis, verdad. Kang Wang. En fin, quiero decir, la verdad que sí, tenemos una programación muy internacional, pero por supuesto también gente de aquí, como Pedro Sierra, como Manuel Herrera, como decíais, como David Araal, ¿no? David Que- Araal, que es una de las figuras más importantes hoy día de la guitarra flamenca, joven, pero con una gran carrera ya. Ya te digo, Eduardo Tasierra también. En fin, la verdad que tenemos un diálogo entre la guitarra flamenca y la guitarra clásica que nosotros consideramos que creo que es fundamental poderla proponer al público sevillano, al que viene a visitarnos, para que entienda que las dos maneras de interpretar una misma guitarra son compatibles, dialogan entre ellas, crean sinergia, disfruta un público del otro y el otro del uno. Al final, creo que eso enriquece mucho, digamos, al espectador, al que viene a escuchar un concierto al otro. Yo creo que eso al final ha funcionado muy bien y seguimos con esa idea. Y al aficionado que aún no es aficionado, ¿no? Porque yo creo que todos somos aficionados a la guitarra, lo que pasa es que algunos no lo saben todavía. Efectivamente. Pero es verdad que ese diálogo entre las dos guitarras, que son una al final, el que a lo mejor le guste más la clásica, le guste más el flamenco, o no haya visto ninguna de las dos, se encuentra allí su hueco y su momento, ¿no? Así es, la verdad que sí. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso, de gente que venía a escuchar una guitarra flamenca, por ejemplo, y de repente pues ha tenido que escuchar una guitarra clásica y dice, pero yo no me esperaba esto, ha sido fantástico. Y viceversa. Quiero decir, gente que a lo mejor pues, quería escuchar una guitarra flamenca o al revés clásica y se encuentra con un concierto de guitarra flamenca que es extraordinario. Además tenemos una cosa curiosa en el Turina, que como la acústica es tan buena, nosotros hacemos los conciertos en acústico. Quiero decir, tanto el clásico como el flamenco tocan en las mismas condiciones acústicas, no hay amplificación electrónica y todo el mundo se queda diciendo, es que suena muy bien la guitarra, no hace falta amplificarla porque es que esto es... Hombre, un festival como este yo creo que te pide eso, ¿no? Claro, Como claro. le meta enchufe, No lo mismo. se lo carga. No le metas chufe. Oye, Paco, tú como director del festival, edición número 16, claro, esto cada año es un reto, cada año intentas darle una vuelta, entiendo, aunque lo que funciona tampoco hay que tocarlo mucho. Paco ya está pensando en la 17. Uy, y en la 18 seguramente, La ¿no? 17 sí, la 18 todavía no. Vamos a dejarlo. Que es lo más complicado, tío, a la hora de seleccionar un cartel como el que habéis hecho en esta edición y lo hacéis en todas. Entiendo que, bueno, aparte de cuadrar agenda, traer gente de fuera, entiendo que seleccionar, ¿no? Directamente. Sí, la verdad que recibimos, te puedes imaginar la cantidad de propuestas que nos llegan cada año, todas con gran calidad, evidentemente, calidad artística indiscutible, pero claro, tenemos que hacer, como tú dices, una selección dependiendo también muchas veces de la temática en la que estamos ese año, dependiendo también del calendario a veces que puede funcionar mejor para uno, para otro, y es verdad que es un trabajo difícil, ¿eh? Yo reconozco que una de las cosas que por supuesto tengo que hacer, ¿no? Y tenemos que hacer también el grupo que está detrás mía, pero sí es cierto que al fin y al cabo es difícil seleccionar entre tantos buenos guitarristas, y muchos de ellos, pues bueno, tenemos que decir, mira, no podemos este año, podremos a lo mejor en la siguiente edición, de alguna manera darle una perspectiva de poderlo traer a Sevilla, aunque no sea de inmediato, pero a lo mejor con un corto o medio plazo podemos traerlo. Bueno, estamos a jueves día 30, tenemos por delante, como ha dicho Rocío, varias fechas, resumiendo este fin de semana a tope, a partir del miércoles de la semana que viene también. Las entradas, Paco, ¿dónde la podemos encontrar? Pues mira, desde la página web tenemos enlaces directos a donde se puede comprar las entradas, son en la página web del ICA, de sacatuentrada.com, y ahí directamente pueden acceder, son precios realmente muy populares, la verdad, son dobles conciertos a un precio simbólico de 12 y 15 euros. Eso es nada, eso es lo que Nada. vale una entrada de cine Básicamente. y sin sí. palomitas. Sin palomitas, Pues efectivamente. sí, como le meta palomita tiene que pedir una hipoteca. más o menos, más o menos. O sea que tenemos ahí entradas disponibles para todos estos espectáculos. Oye, Paco, ¿cómo empezó tu relación con la guitarra, por cierto? Pues mira, yo empecé con 4 o 5 años, le obligué a mi padre en una tienda que había una guitarra por allí colgada, de repente le dije, papá, yo quiero esa guitarra, y por lo que se ve, debo ser bastante perseverante. Pesado. Sí, por decirlo así. Tuve que ser muy pesado porque mi padre al final me la compró. Una guitarra muy, evidentemente, muy económica, muy tal, pero bueno, a mí me sirvió como para empezar yo mismo a tocar allí la guitarra, y parece ser que además que le da mucha barra a mis padres en el sentido de, mira, papá, mira, que te gusta este acorde, pon. Y a partir de después ya empecé con el conservatorio y ha sido no parar, ¿no? Ya prácticamente de los 8 años
ahí hasta ya que tengo ya 49, o sea, que tengo unos ¿Se cuantos. puede enamorar uno de la guitarra de mayor? Seguro, sí, yo creo que sí. Una guitarra, de hecho hay mucha gente con que empieza con una edad, digamos, un Tarde, poco más sí. avanzada. Porque la guitarra es un instrumento muy popular, entonces al final te permite trabajarla, tocarla, disfrutarla, saborearla desde muchas perspectivas, ¿no? Y a lo mejor tienes 4 o 5 acordes y eres capaz de disfrutar con tus amigos con esos 4 o 5 acordes en cualquier lugar, ¿no? Sea en una playa, sea en una fiesta de amigos, sea en una Navidad. O sea, al final es un instrumento muy querido, muy difícil a la vez, muy Sí, complicado. muy difícil. Cuando queremos hacer cosas más... es complicado, pero bueno, la verdad que un instrumento, como decía Paco de Lucía también, Paco de Lucía decía que el instrumento, que a él le dolía hasta aquí, hasta el diente, se le ponía el diente cuando tenía que tocar la guitarra, ¿no? Es que yo en un concierto de guitarra me duele hasta aquí, es verdad que... Mucha energía ahí. El otro día salió un reggaetonero muy conocido, Milo, en La Resistencia, y le pusieron un vídeo de Paco de Lucía y Camarón, y sale Paco de Lucía tocando y dijo una expresión muy argentina que dijo: tiene 1000 dedos el hijo de las 1000. Y digo yo, no se puede explicar mejor, tío. De lo difícil que, De lo difícil que parece era. que tiene ahí no sé cuántas manos. Es Pues, difícil. como ha dicho Paco, la guitarra se puede saborear y disfrutar de 1000 maneras, y una de ellas, por supuesto, es acudiendo al Festival de la Guitarra directamente, que desde mañana, viernes 31, todavía tiene varias fechas disponibles, así que se anime la gente, ¿no? Pues A claro que estén a sí. tiempo. Seguro que vais a disfrutar mucho, eso es lo que queremos, y seguro que si vais a venir al concierto vais a salir con una sonrisa en la boca, seguro que sí. Te esperamos para la edición número 17, ¿no, Paco? Seguro, yo aquí estaremos. No te quites, ¿eh? Y No, si no. hace algo en diciembre también. También. Paco Bernier, Gracias, Paco. Festival de la Guitarra de Sevilla. Un aplauso fuerte. Muchas gracias. No puede ser. ¿Por qué no te callas? Bueno, como yo siempre digo, ¿no? ¿Qué tal, María Donoso? Muy bien. ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. ¿Sabes quién te está hablando, María? ¿Sabes quién es? No me pongáis pruebecitas ahora, que ya está ahora, Hombre, porque no lo a está mí viendo. no me da para más. No hay lo está ninguna viendo. prueba, me he bajado de Yucatán nada más que para escucharte. Está ahora mismo en Monterrey, ¿no? Allí con los Rayados. ¿No sabes quién es, María? Como yo siempre digo, soy Sergio Ramos, ¿no? Sergio Ramos. Ostras, el de la canción. Exacto. Así Me me encanta. gusta que me conozca No. por lo mío. El de la canción, Cibeles, María, eso es Cibeles. un uno, ¿eh? El otro día Eso- dijo mi mujer que yo era... Cibeles, hombre. Dijo mi mujer que yo era Da Vinci. No me gusta que me comparen. La Eso verdad. es maravilloso. Bueno, María Donoso, ¿qué pasa, hija? Pues nada, pasa que vengo hoy con una señora de altos vuelos, porque además es que está viva. Y Olé. es una señora rusa que se llama Valentina, Ujú. Valentina Tereskova, que será algo relacionado con Teresa Magelova, pero que tiene en su haber la hazaña de haber sido la primera mujer en volar al espacio, Ole. súper jovencita, y también con pues casi todo en contra, porque ya no solamente su condición femenina, que despertó los recelos de los compañeros astronautas o candidatos a astronautas de la época, Cosmonautas, ¿no? Se llamaban allí, ¿no? cosmonautas. Les decían ellos, los Sí. soviéticos. Me encanta esa palabra. Cosmonautas, además, sí que mola, Cosmos. Ujú. Bueno, pues Valentina no solamente tuvo que superar las reticencias y los recelos de los compañeros, sino que además tuvo que demostrar que efectivamente era igual de valiosa, e incluso estando ya en órbita, resolver un marrón de un cálculo hecho en el orbitaje de los miles y miles y miles de kilómetros que la distanciaban de la Tierra, y que se dio cuenta que la alejaban cada vez más y le impedían volver a su Recalculando sitio. ruta de manual, ¿no? Recalculando. ¿De qué año estamos hablando, María? Estamos hablando de la carrera soviética, los años 60. Valentina está viva, que tiene 80 y tantos años, y Ahí además tendría 20, claro. 26 Fíjate. años. Pero A fijaos, Laika la mandaron primero, ¿no? a Laika la Laika, mandaron la pobre, primero. no volvió. Pobrecita mía, esa no pudo decir que no, ni pudo Decir Pero que bueno, le hizo Mecano una canción ya para rematarla, ¿no? A la Bueno, pobre. mira, ahí quedó. La pobre quedó en los anales de la historia con una Bueno. canción. Pero, a ver, os cuento. Valentina, cuando digo que tenía todo en contra, es que efectivamente su punto de partida también era muy vulnerable, porque era hija de una familia muy humilde, muy humilde, vamos, pobre,
que a los 8 años tuvo que dejar de ir al colegio. Perdón, que a los 8 años se incorpora al colegio, pero que sus padres deciden sacarlas para ponerla a trabajar en una fábrica textil muy pequeña. Había tela de fábrica en la Unión Soviética, ¿eh? Sí, de Un ese apunte tipo. que doy yo. Sí, y de hecho, bueno, ella mientras está trabajando en esa fábrica textil, se apunta a un club de paracaidismo, una especie de club aeronáutico de... Paracaidismo es lo de saltar. Lo de saltar. O sea, que ya le molaba a ella lo de las alturas desde muy chica. Se apunta a este club y empieza, bueno, a tener ahí como su primera experiencia con todo lo que tiene que ver con, bueno, pues el espacio y los saltos y todo este tipo de cosas. Fueron 70 horas de vuelo, ¿eh? Uf. Y 48 vueltas a la Tierra. 48 Me lo he apuntado. vueltas. Sí. O sea, contando que la 48. Tierra sea redonda, ¿no, María? Bueno, vamos a poner que es redondita. Claro. Ahí Vale, había no, gente no ya lo compliquemos. con unas gafas coloradas, ¿no? Diciendo que eso es mentira. Sí, pero que bueno, que fueron 48 vueltas y... En 70 horas. 70 horas de vuelo. Tenía un Sí, buen sí. pepino, ¿eh? Lucatonia. Sí. Es más, ella entra en un momento en el que estaban buscando una candidata mujer, que eso sí fue a favor, para pilotar para orbitar el primer vuelo al espacio. Fue seleccionada, pero tuvo que pasar las mismas pruebas que Esa es que ella, los ¿no? hombres. Que estás ahí Tengo aquí una muy foto de condecorada, ella. ¿no? Puedes buscar una Súper foto, condecorada Dani, y de con ella. una cara un poquito que da un poco de cosa, ¿eh? ¿Cómo se Un llama? poquito Angela Lansbury, incluso. ¿Cómo ¿no? se- Valentina Tereskova. Valentina Tereskova. Ahora que- de abuelita da otra imagen menos tierna. Claro, más sí, de un poquito abuela. más así de Ahí parece achuchón. que te va a pegar una Pero guanta aquí, de o parte sea, de Putin, En ¿eh? ese sentido, Valentina da un poquito de cosilla, la verdad. El caso es que se ha convertido en una leyenda aeronáutica espacial, pero luego, claro, también estaba apuntada al Partido Comunista y entonces compatibilizó su función Claro. con la carrera política. ¿no? Y en ese sentido ya... por- en ese sentido- ¿Cómo es que no se apuntó a otro? y en Bueno, ese se- porque... No, pero en ese sentido porque le gustaba este y bueno... Y, claro, no había pero- otro, ¿no? y bueno, igual no había mucho para Ahí elegir. está, mira, ahí está Valentina. Pero... Ah, ahí esta está. foto es mítica, y además ¿verdad? con su casco de ¿no? Esta foto es corporativo, mítica. ¿no? Sí, esa foto es buen rollo, buen Sí, rollismo. sí. Pero Valentina en Vale. ese sentido, ¿qué? Pero Valentina, en este sentido, se convierte en miembro del Soviet, ¿se llama? Soviet Supremo, ¿no? Y del Comité Central Supremo Surmano. del Partido Comunista. El comunismo ya. Y bueno, a partir de ahí, o sea, a partir de Valentina ninguna mujer ha llegado a Ahí. pisar la luna, ¿eh? O sea que la intención de la NASA era que en el 2024, si no recuerdo mal, sí, hubiera una mujer que participara de una misión que llegara Sí, a la Pero luna. ¿Ella estuvo en la luna, o sea, pisó la luna? No, Ella no, ella fue la Ah, primera eso. mujer en orbitar. Mira, Valentina... Coincide con... Valentina con sus medallas todas del sus carajo. condecoraciones. Eso es que he visto la foto y digo, es el auténtico Es que- Mar Montes, ¿no? O sea, no puede tener más oro. En ese sentido. ¿no? Ella forma parte de un programa, del programa Vostok, del que formaba parte Yuri Gagarin. Ese sí que era bueno. Y bueno, y ella también, Sí, sí. que Oye. Pero que yo era muy de Gagarin, de Yuri. de Yuri Gagarin. Bueno, Me pues gustaba en Berlín- la canción que le hizo Queen, ¿no? Radio Gaga. En Berlín hay un bar Radio que se llama Gagarin. Gagarin. El caso es que ella forma parte de todo un programa y, como os digo, había una cierta predisposición para ser seleccionada. Pero a partir de toda esta gesta y a partir de, bueno, pues esa proyección que tiene como heroína, ¿Cómo? pues claro, ¿Cómo? para la URSS es una especie de heroína. Es que, claro, Lo ella... era, por bueno, supuesto. es una heroína. Lo era, Y Ina. protagonizó una hazaña. Pero el caso es que después Valentina se ha dedicado a dar conferencias, ha estado muy vinculada a su carrera a la ciencia. De hecho, todavía sigue siendo una persona activamente, intelectualmente muy Sí, inquieta, vaya giro muy ha pegado, ¿no? muy curiosa. Un poquito merkeliana, ¿no? Sí, un poco profesora de... Incluso te diría que lleva muerta 14 años, ¿eh? Parece una figura de cera en esa Sí. foto. Un ¿eh? poco así, En ¿no? ese Un sentido, En poco- ese sentido, sí. Un poco así. Pero bueno, que el hecho de que ella variara ya misma Totalmente. la trayectoria en pleno ya demostraba que tenía ciertos nervios Cintura, que se llama. ciertos Capacidad nervios de resolver problemas. De acero. de acerito, porque yo me muero allí. Pues maravillosa historia. Luis. Valentina Tereskova, ¿no? Tereskova. ¿Quién es mayor? ¿Angela Lansbury, se ha escrito un crimen, o Gloria Fuertes, María Donoso? Ay, pues yo creo que Angela Lansbury. ¿Y la respuesta es Juan Amodeo? En ese sentido,
Es Gloria Fuerte, ¿no? ¡Ha ganado! Ella Me nació cachi la en mar. 1917, nació ella. Vaya. Hemos tenido una maravilla de programa con Marta Robles y su novela amada Carlota, con Francisco Bernier, director del Festival de Guitarra, y con nuestra María Donoso, que nos ha traído la historia Te queremos, de María. Valentina Tereskova. Si te ha gustado esta edición número 976 de No Puede Ser, vente el lunes, porque tenemos la 977. Y no sabemos Buen quién fin vendrá. de semana. Do, re, mi. Y disfruta, porque recuerda, la alegría nos hace invulnerables. Como siempre dice. Adiós.